si pueden apagar su micrófono para tener un mejor audio. ¿Sí? Vamos a empezar, me regreso de nuevo a la presentación. En primera instancia, para iniciar con la materia, vamos a responder a esta pregunta: ¿qué son las relaciones internacionales? Nos vamos a encontrar en una definición muy rápida que las relaciones internacionales es una disciplina de las ciencias sociales que estudia las relaciones entre actores en un medio internacional. Entonces aquí nos vamos a encontrar que hay diferentes tipos de relaciones y diferentes tipos de actores. A manera de un listado, entonces, primero vamos a describir cuáles son esos tipos de relaciones. Hablaríamos de 4 tipos de relaciones. Relaciones desde el punto de vista político, relaciones desde el punto de vista económico, relaciones desde el punto de vista social y relaciones desde el punto de vista militar. Primero nos vamos a dedicar al tipo de relaciones y posteriormente estaríamos haciendo referencia a los actores que participan en este ámbito internacional. En primera instancia tendríamos que tipos de relaciones desde el punto de vista político. Esta foto me gusta mucho, en lo particular, 2 personajes muy importantes. ¿Quién es este personaje que se encuentra acá a su derecha? ¿Quién lo identifica? Este personaje. El gringo. ¿Pero cómo se llama? Donald Trump. Es que no salió la plumita, espérenme tantito. Ya salió la plumita. Aquí está este personaje, Donald Trump. Y de este lado, ¿quién es este otro personaje que ya salió aquí la flechita? ¿Quién lo identifica? Es el presidente de China. Xi Jinping. En una reunión internacional, esta fotografía nos hace referencia, aquí están al fondo las banderas, la bandera de Estados Unidos, la bandera de la República Popular China, que es el nombre oficial de esta nación, y están en una mesa de negociación al más alto nivel. En estas condiciones, por ejemplo, aquí tendríamos también algunas fotografías que nos harían referencia a esta circunstancia, que son las relaciones de tipo político. Vamos desde la parte superior. Aquí en esta fotografía está un personaje muy importante en la historia, Winston Churchill, que fue primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña. De este lado tenemos al premier soviético, Joseph Stalin, y al presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Una reunión histórica al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde los 3 se reúnen para tomar las decisiones de cómo va a ser el mundo después de acabada la Segunda Guerra Mundial. En la fotografía de abajo tenemos a otro presidente de los Estados Unidos. ¿Quién me dice el nombre para Barack ubicar? Obama. Barack Obama, el primer presidente de raza afroamericana, originario del estado de Hawái, fue presidente de los Estados Unidos durante 8 años. Y de este lado, pues vamos a tener a un personaje que sale todas las mañanas en la televisión. No es más que ¿quién? ¿Quién es este personaje? El peje. El chiste de México. Pero tiene un nombre. ¿Cómo se López llama? Obrador. López Obrador, pero tiene un nombre, esos son sus El tío de apellidos. Carlos. Andrés Pero ¿cómo Andrés se- Manuel. Andrés Manuel López Obrador, y aquí está en una fotografía producto del acontecimiento del inicio de su gobierno, el 1 de diciembre del 2018, y está con otro personaje muy importante. ¿Con quién es este otro personaje? ¿Quién lo ubica? Maduro. ¿Pero cómo se llama? ¿Se apellida Maduro? Carlos. ¿Cómo se llama, Carlos? Nicolás Nicolás. Maduro, el presidente de Venezuela, que vino a esa ceremonia importante para el inicio del gobierno de Andrés Manuel, y al lado de cada uno de ellos se encuentran sus respectivas esposas. Entonces, los fenómenos de estas relaciones de tipo político tienen precisamente esa investidura del ámbito de los jefes, de los gobiernos, de los presidentes, de los primeros ministros. Aquí estaríamos hablando entonces de una negociación de tipo político, donde viene la palabra que viene en la imagen al final, que es la diplomacia. Entonces, en un ámbito
meramente político, nos vamos a encontrar, si me regreso a la lámina anterior, que tendríamos fenómenos desde el punto de vista diplomático, que serían los representantes de los estados. En estas circunstancias se les llama embajadas. Los países tienen relaciones diplomáticas y hay embajadores en varios países, y ahí tendríamos esa condición de lo que se denominarían las embajadas, los diplomáticos. En el caso mexicano está la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se encuentran los diplomáticos. Y por el otro lado tenemos el tema consular. ¿A qué se refieren los consulados? Los consulados son los personajes que se encuentran también representando a los países, y los consulados tendrán como función cuidar a las personas que viven en un país que no es el propio. Por ejemplo, ¿quién de ustedes tiene familia viviendo en Estados Unidos? ¿Quién me pone un ejemplo? Pues yo. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Quién yo primero? Abigail. Yo. Abigail. Abigail, ¿dónde vive? ¿Dónde tienes familiares, Abigail? En Los Ángeles. En Los Ángeles, California, ¿tienes familiares, Abigail? La función del cónsul mexicano es cuidar a las personas mexicanas que viven en otro país. Por ejemplo, México tiene un consulado en la ciudad de Los Ángeles. Si la familia de Abigail, que es mexicana, quiere hacer algún trámite ante el gobierno mexicano, puede ir ante el consulado y el consulado le hará auxilio a la familia de Abigail para poder resolver alguna problemática relacionada precisamente con temas del gobierno mexicano. Los cónsules defienden a la población que está viviendo en otro país. Por ejemplo, México tiene 4 consulados en China. Si alguno de ustedes quiere ir a vivir a China y está viviendo en China, podría acudir a un consulado mexicano en China y recibir el auxilio o la protección en caso de alguna situación, incluso desde el punto de vista legal. Los cónsules defienden a los habitantes que viven en otro país, pero que son de su propia nacionalidad. ¿Qué más se puede hacer en el consulado? ¿Alguien ha escuchado el concepto de registro civil? ¿Para qué sirve el registro civil? ¿Quién nos auxilia? A un ciudadano. Para dar, ¿cómo, perdón? Para dar de alta a un ciudadano. Dar de alta cuando nace, ¿no? Se hace el Sí, claro. registro del nacimiento y tienes tu acta de nacimiento. ¿Para qué más sirve el registro civil? Gracias, Octavio. ¿Para qué más sirve? Para los casamientos. ¿Quién del grupo es casado o casada? Daniel, Kevin. Kevin, ¿Daniel es casado? Ya ni lo deja hablar su esposa, pues, por eso. Bueno, ¿quién se va a casar, Octavio, próximamente? ¿Nadie? Menos. ¿Nadie? ¿Nadie? Abigail, ¿no te vas a casar próximamente? Ay, no, muchas gracias. No, estoy bien. Bueno, en este caso, en el registro civil también se llevan a cabo actividades en el caso de las defunciones. Cuando una persona pierde la vida, el acta de defunción se tramita en el caso del registro civil. ¿Por qué pongo estos ejemplos de nacimientos, de casamientos y de defunciones? Porque en un ámbito de los temas relacionados con el aspecto de los cónsules, si hay mexicanos que están viviendo en el extranjero, entonces esos mexicanos pueden ir al consulado y recibir algún trámite relacionado precisamente con los temas del registro civil. Si están viviendo en el extranjero 2 mexicanos, los familiares de Abigail, ¿tienes primos por allá, Abigail? Sí. ¿Tienes primos o primas? De los dos. ¿Cómo se llama alguno de tus primos? Ay, no más. ¿Cómo se llamaba? Creo que... Ay, no me acuerdo. Vamos a decir que tu primo se llama Juan. ¿Ah? Ok.
El primo de Abigail se llama Juan y vive en Hollywood, California, y se va a casar con una muchacha, pero Juan quiere que su matrimonio se haga ante las leyes mexicanas. Juan va con su novia al consulado mexicano en Los Ángeles y se lleva a cabo el matrimonio allí en el consulado, como si fuera una actividad del registro civil, y ahí se llevará a cabo el matrimonio en el consulado. En un momento determinado, si el primo de Abigail, que le pusimos Juan, se casó y tiene un bebé, él quiere que su bebé se registre ante el consulado mexicano para tener su acta de nacimiento mexicana. Entonces se llevaría a cabo este evento precisamente en el consulado mexicano en Los Ángeles y tendría su acta de nacimiento. Los consulados trabajan para defender los derechos de los habitantes de un país que viven en otro país. Si hay una comunidad muy importante de habitantes de un país viviendo en otro país, pues hay muchos consulados. Si hay poca población, pues no hay muchos consulados. México tiene en Estados Unidos 50 consulados por la gran cantidad de mexicanos que viven en ese país, en Estados Unidos. Entonces, por un lado, las relaciones de tipo político son entre los gobernantes, y las relaciones de tipo consular, que también son de temas políticos, son para la protección de los ciudadanos que viven en el exterior. Ahora vamos a la siguiente lámina, me regresé para verlo, el tema de los consulados, y ahora platicaríamos de relaciones de tipo económico. Aquí vamos a platicar de 3 niveles, primero de tema financiero, de tema comercial y también el aspecto de los negocios. ¿A qué se refieren las cuestiones de las finanzas? ¿En qué consiste esa situación de las finanzas? Los gobiernos tienen la posibilidad de recibir préstamos del extranjero, dinero que viene del extranjero, y los gobiernos también tienen la posibilidad de que su dinero pueda salir de su propio territorio hacia el extranjero. Serían relaciones en el aspecto financiero, donde los gobiernos pueden recibir financiamientos internacionales. Aquí en la materia más adelante, en la unidad número 4, vamos a hablar, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, que es un organismo internacional que se dedica al préstamo de dinero en el ámbito internacional. ¿Quién me platica qué es la balanza de pagos? ¿Quién ha oído ese concepto de la balanza de pagos? Para poner un ejemplo precisamente de los temas financieros. ¿Quién dijo yo? ¿Quién nos ayuda a los temas financieros? ¿Quién sacó 10 en macroeconomía? La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias. Muchas gracias, Eric Carlón. ¿Sí? Sí. ¿Así se pronuncia? Sí, Carlón. ¿Carlón? Sí. Muchas gracias, Eric. Precisamente recuperando esos conceptos, la balanza comercial es como si utilizáramos los conceptos de la contabilidad para poner todo lo que ingresa y todo lo que sale en términos monetarios de un país, ¿verdad, Eric? Sí. En estas condiciones podemos tener que un país tenga una balanza comercial positiva, balanza de pagos positiva o la balanza negativa. ¿A qué se refiere cuando la balanza es negativa? Aunque le debemos dinero a otros países o a otros organismos internacionales, los bancos son organismos financieros también internacionales, y si tenemos una balanza positiva quiere decir que nuestra economía está en prosperidad y tenemos más dinero para poderlo dedicar a diferentes actividades. ¿Qué es lo preferible? ¿Tener una balanza de pagos positiva o una balanza de pagos negativa? Eric. Positiva. Porque implica una prosperidad de un país, implica que tu país produce y que tu país tiene una capacidad económica importante. Si tienes una balanza de pagos negativa, pues implica de que le andas debiendo a medio mundo literalmente, ¿no? Entonces aquí estaríamos hablando de relaciones de tipo financiero. Relaciones de tipo comercial, precisamente en el cuatrimestre que acaba de terminar, en segundo cuatrimestre, llevaron una materia que se llama comercio exterior, ¿verdad?
muchachos? Sí. ¿A qué se refieren los dos aspectos más importantes? En materia comercial estarían las exportaciones, les vamos a poner una M a las exportaciones, y en materia también comercial una M a las importaciones. Todos los productos que exporta un país, se pueden exportar mercancías, pero también se pueden exportar servicios. Hay una balanza en materia comercial donde también se contabilizan los servicios. Generalmente nos quedamos con el tema de los bienes. Una libreta, una carpeta, una computadora, un mouse, unos audífonos, una USB, un libro, un teléfono, se exporta y se importa. ¿En qué consiste la exportación? A que se produce en este país y se va a vender en otro país. En estas condiciones también estaríamos hablando de relaciones de tipo económico, en específico de tipo comercial. ¿Quién tiene algún producto que venga del extranjero, que lo tenga ahorita a la mano ahí en su casa en este momento, que nos platique de dónde viene ese producto? Pues nuestro celular puede ser algo que viene del extranjero, ¿no? Porque pues, ¿De dónde viene tu celular, Abigail? Platícanos. Presúmenos tu celular. ¿De dónde viene tu celular, Abigail? Pues aquí atrás dice California y asamblado en China. Ah, Abigail tiene un iPhone. ¿De qué numeración es tu iPhone, Abigail? Son 7 Plus. Ah, mira, fíjense que aquí se ve que hay calidad en este salón en cuanto a los alumnos y a sus celulares. ¿Quién me pone otro ejemplo de un producto que viene del exterior? Que no sea celular, otro ejemplo. Yo. La piel. A ver, ¿quién dijo yo primero? Primero, ¿quién dijo Paulette. yo? Paulette, por favor, otro producto. Me acaba de llegar ropa de China. Ah, ¿en qué plataforma la compraste? En Shein. ¿Y cuánto te tardó? Generalmente dicen que tarda mucho en llegar, ¿no? Sí, me tardó como 3 semanas. Pues sí, hasta eso no fue mucho. Muchas gracias. ¿A qué me refiero cuando decimos que un producto viene del exterior? A las importaciones. Ese producto se fabricó en otro país, dice Paulette, en China, es ropa. También nos dice Abigail que su celular dice ensamblado en China, diseñado en California y ensamblado en China, en el caso del iPhone, por una empresa que se llama Apple. ¿Y quién está disfrutando de este teléfono celular? Abigail, que vive en México. Aquí se da este fenómeno de una relación económica con carácter comercial y se caracteriza por una importación. Y por el otro lado vamos a tener en esta otra parte de las relaciones comerciales, que también hay productos mexicanos que otros países, otros habitantes del mundo los consumen. Un ejemplo de un producto mexicano de exportación que se dio incluso algunos comerciales el año pasado, si mal no recuerdo, era el aguacate. ¿Qué decía el comercial del aguacate? ¿Quién se acuerda de ese comercial del aguacate? Era del Super Bowl, ¿no? Exacto. ¿Quién nos lo platica bien? A ver, ¿quién nos lo platica? ¿Quién está hablando? Bueno, yo lo vi, pero ya no me acuerdo, profe. Ah, ya no te acuerdas, Octavio. ¿Quién se acuerda de ese comercial que decía que los estadounidenses consumían el mayor número de guacamole durante el Super Bowl como una botana? Y México es exportador de aguacate, uno de los más importantes exportadores de aguacate a nivel internacional. En estas condiciones, entonces, tenemos países que producen y países que consumen. ¿Quién consume aguacate? ¿Quién consume guacamole? Estados Unidos. ¿Quién lo produce? México, y México exporta el aguacate. En estricto sentido, ahora pasaríamos a las relaciones económicas cuando hablamos de los negocios internacionales. Ustedes están estudiando negocios internacionales y precisamente en este apartado es donde quedaría la cuestión relacionada con los temas económicos en el ámbito internacional. Los negociadores internacionales son aquellos personajes que tienen la capacidad de entablar una negociación
y a partir de estos fenómenos económicos, tanto financieros como internacionales, tener una ventaja. Un negociador internacional se puede desarrollar en el ámbito empresarial, trabajando en una empresa. ¿Dónde más se puede desarrollar laboralmente un negociador internacional? ¿Quién nos platica? En la diplomacia. En el ámbito económico propiamente, un negociador internacional puede tener la posibilidad de trabajar en gobierno. Por ejemplo, el año pasado, el año antepasado, se estuvieron dando negociaciones internacionales entre México, Estados Unidos y Canadá para actualizar el tratado de libre comercio entre los tres países. ¿Cómo se va a llamar ese tratado? ¿Alguien tiene el nombre? El Telecán. Tecmec. El TEMEC antiguamente se Tecmec. llamaba Telecán, ahora nada más se va a llamar Tratado México, Estados Unidos, Canadá, ya no va a tener el concepto de libre comercio en sus siglas, aunque en estricto sentido el tratado sigue siendo un tratado en materia de libre comercio. El 1 de julio se prevé la entrada del tratado para su funcionamiento ya en operación. Nos va a tocar en este cuatrimestre tener ese fenómeno que lo podamos comentar con más detalle. Entonces, el negociador internacional, egresado de la Universidad de Negocios, tiene un perfil específico para trabajar en el ámbito empresarial, donde tenga la facultad él de poder desarrollarse no solo en el ámbito ejecutivo, sino también como un emprendedor para tener la posibilidad de abrir sus propias perspectivas comerciales, negociadoras, a partir de la creación de una propia empresa donde él tenga las capacidades para llevar a la práctica sus ideas y sus iniciativas. En este caso estaríamos entonces hablando ahora en la siguiente lámina de las relaciones desde el punto de vista social. Aquí vamos a tener una gran cantidad de tipos de relaciones. En primera instancia hablaríamos de relaciones desde el punto de vista cultural. La posibilidad de conocer la cultura de otros países, las expresiones de esa cultura a través de la música, de la danza, del cine, todas estas expresiones culturales que nos permitirían conocer cómo se vive en otros países, tendríamos esas relaciones de tipo cultural. Por ejemplo, llega una exposición de arqueología de Egipto y vamos a un museo a ver esa exposición, tendríamos precisamente el conocimiento de la cultura de ese otro país. O por ejemplo, México manda una exposición de pinturas de un famoso pintor mexicano, Rufino Tamayo, que se va a exponer en Nueva York. Estaríamos pensando en una expresión de la cultura mexicana que los habitantes de esta ciudad tendrían la posibilidad de conocerla. En este sentido, también hablaríamos de relaciones en el ámbito educativo, donde los habitantes de un país pueden ir a estudiar a otro país y de esta forma adquirir esos conocimientos y perfeccionar sus diferentes aspectos profesionales. Un mexicano, por ejemplo, puede ir a estudiar a Estados Unidos y puede regresar a México y esos conocimientos los puede llevar a la práctica. O viceversa, un ciudadano estadounidense puede ir a estudiar a otro país y adquirir esos conocimientos. Entonces, las relaciones desde el punto de vista social también tendrían un carácter en el aspecto netamente educativo. También tendríamos este tipo de relaciones en el ámbito social de características científicas, tecnológicas. Los científicos también colaboran a nivel internacional para alcanzar diferentes avances científicos y también avances en el ámbito de la tecnología. A manera de un ejemplo de lo que estamos viviendo en este momento, producto de la pandemia del COVID-19, se está trabajando en este momento en varios laboratorios a nivel internacional, en Estados Unidos, en China, en Europa, para conseguir una vacuna ante este virus. En este caso, la vacuna tiene diferentes pasos para poder ser efectiva. Se tienen que hacer
trabajos de laboratorio en el ámbito científico y posteriormente experimentación para poder considerar que es algo que puede ser una solución para esta enfermedad y que le provoque inmunidad a la población. En estricto sentido, este ejemplo al cual estamos viviendo actualmente, pues es un trabajo colaborativo a nivel internacional. Otro fenómeno que también es importante en el ámbito de las relaciones sociales es el tema del turismo. El turista tiene esa capacidad para ir a un país y a partir de esos conocimientos que adquiere en ese país, el turista también puede adquirir mercancías, recuerdos, souvenirs en ese otro país y con esos recursos llegar incluso a tener una derrama económica, porque él estaría pagando el transporte, el hospedaje, la alimentación, pero él regresaría a su país con esa experiencia de haber tenido la posibilidad de conocer otro país. Pregunta para el grupo, ¿quién ha salido del país en calidad de turista internacional? Porque también habría que señalar que hay turismo nacional, donde viajamos dentro de nuestro propio país. ¿Quién nos platica una experiencia de turismo internacional en el grupo? ¿Quién dice yo? ¿Has visitado a tu familia en Los Ángeles? ¿A dónde ¿Yo? ibas a salir, Maltrana? José Luis, ¿ibas a salir? Sí, ¿A dónde ibas a salir, José Luis? tenía 3 viajes pendientes. A ver, platícanos a dónde ibas a ir. A Cancún, Vallarta Ajá. y a Kansas con mi hermano. ¿Allá vive tu hermano, José Luis? ¿O nada más iban Y ibas mi de medio turista? hermano. Pues ya no se pudo por este tema del COVID. Ya habrá mejores épocas. Sí, exacto. El turista internacional, por ejemplo, requiere de un documento que es el pasaporte para poder llevar a cabo esa travesía en el ámbito internacional. Salir de las fronteras de su país y llegar a otro país, se pide un requisito administrativo que es el pasaporte. El pasaporte es un documento de identidad que nos permite salir de nuestro país y ser recibidos en el otro país. Y también un trámite administrativo se conoce como visa, donde se pide un requisito para poder ingresar al otro país. No necesariamente solo el pasaporte, sino también la visa, que es una autorización para ingresar al otro país. Hay países que piden incluso por su propia condición de temas sociales, hasta vacunas. Hay países africanos que te van a pedir vacunas para poder ingresar a ese país porque son enfermedades que se están presentando en ese país y si tú no tienes esas vacunas, pues vas a enfermarte o vas a ser un foco de propagación de esas enfermedades porque tú no llevas las vacunas. Entonces tendríamos que para hacer esta categoría de turista, pues necesitamos tener estas condiciones. Hace muchos años vi una película que se llama El cielo protector, y a mí me gusta mucho el inicio de la película, a propósito del tema turístico, porque los personajes llegan a un viaje de turistas al inicio del siglo XX, más o menos en los años 20, y ellos llegan a Túnez, que se encuentra al norte de África, y la película empieza con la siguiente frase. ¿Qué hace un turista generalmente? Cuando llega un turista, lo que quiere es en el hotel tener todas las comodidades de su casa. Y quiere un sillón, quiere una cama cómoda, quiere la televisión, quiere todas las comodidades. Y los personajes de la película dicen, no, esas personas al final de cuentas no conocen el país al cual van a visitar. Una persona que quiere conocer en verdad el país en el cual se encuentra, no tiene que buscar las comodidades de su casa, tiene que buscar y comer y vivir donde vive la gente de ese país, para que así tengamos esos conocimientos y tengamos esas aventuras de visitar otro país. Si tú llegas a visitar, por ejemplo, Japón y quieres tener todas las comodidades de
tu casa en el hotel, pues nunca vas a conocer qué come la gente, a dónde se divierte, a dónde sale a pasear, a dónde son los lugares donde va a comprar sus mercancías en los diferentes sitios que puedes tener conocimiento, y ese sería el fenómeno que esa película que les platico, que se llama El cielo protector, refleja precisamente. Cuando tú vas de turista, te quedas en el hotel y no sales a conocer, o cuando estás en esta calidad de turista, cómo viven en ese otro país. A continuación vamos a tener, en este caso, las relaciones de tipo religioso. Las religiones también impactan en las relaciones internacionales, porque aquí nos vamos a encontrar fenómenos precisamente donde hay grandes religiones que le dan la posibilidad a las personas de tener intercambios desde el punto de vista social a nivel internacional. Las grandes religiones, por ejemplo, el catolicismo, hay católicos en Europa, católicos en Asia, católicos en África, católicos en América, católicos en Oceanía. Otra de las grandes religiones, por ejemplo, son los musulmanes. Los musulmanes que se encuentran en Asia, en África, también en América, en Europa, en Oceanía. Otra religión que tiene un origen precisamente del mismo catolicismo son los protestantes, el protestantismo. Se le conoce como religiones de origen cristiano. En este caso también se encuentran en todo el mundo. Pero hay religiones que están muy localizadas en algunos países, como por ejemplo el hinduismo, que se encuentra mayoritariamente en este país llamado India. Aquí quiero hacer una aclaración. El originario de la India se le llama indio, y al originario de la India que tiene la religión hindú es al que se le dice hinduista. No todos los habitantes de la India, aunque la mayor parte de la población de la India, casi el 85% de la población de la India son hinduistas, pero el originario de la India es indio. ¿Por qué lo utilizamos actualmente como una frase para humillar a ciertas personas en el caso mexicano? ¿Por qué seguimos utilizando la palabra indio como una ofensa? ¿Quién me platica? ¿Sí la han escuchado como una ofensa, como una humillación? ¿Por qué usamos eso? Adelante, por favor. Creo que la usan como para decir, como a una persona que no tiene como... ¿Cultura? Ajá, cultura sí, educación no. Siento que para eso lo utilizan. Como una humillación, ¿no? Ajá, que es, no sé. Como que no. ¿Por qué será? Ajá. Sí, adelante, por favor. No, pues eso, ya. Gracias. ¿A qué se debe esto? ¿Alguien se ha puesto a pensar a qué se debe esto? Voy a hacer un poquito de historia. Cuando los españoles hicieron sus expediciones en el siglo XVI, la primera fue de Cristóbal Colón en 1492, él buscaba llegar al territorio de la India, al territorio de China, pero no tenía dentro de sus cálculos que llegaran a un continente que los europeos no conocían, el continente americano. Muchos estudiosos de estos temas dicen que no es el descubrimiento de América, porque tú descubres lo que no existe. El continente americano estaba ahí. Los europeos no tenían una ruta directa para llegar al continente americano. Y ni siquiera los primeros navegantes, Cristóbal Colón, insisto, tenían la opción de que estaban llegando a un nuevo continente. ¿Quién ha visto en Netflix la serie Vikingos? ¿Nadie ha visto Vikingos en Netflix? ¿Quién dijo yo? Yo, Leslie. Leslie, ¿ya viste las 6 temporadas o en cuál te quedaste? Creo que me quedé en la 4ª. No, yo ya vi las 6 temporadas. ¿Quién ha visto todas? ¿Quién? Nancy. Nancy, ¿ya viste todas las 6 temporadas? Sí, ya. La última temporada todavía no sale en Netflix. ¿Ya la viste? La segunda parte de la 6ª temporada.
¿Ya Sí, la es viste que la la veo en una segunda parte de página la... en internet. Ay, ¿en qué página? Esa es Se pirata, llama ¿no? Repelis. Sí, Es pero ahí pirata, suben todas. Igual está Game of Thrones completa. pero no me cuentes la segunda parte de la sexta temporada. Yo nada más vi la primera parte de la sexta temporada. No me la vayas a contar. No, ¿A tienes que ver. dónde uno de los personajes busca América, no? Sí, No digas sí, el nada hijo más, de nada más, Ragnar. no digas detalles, pero él busca América, ¿verdad? Sí, Hay vestigios arqueológicos que les pueden ustedes buscar la información, donde los primeros europeos en llegar al continente americano, a la región norte de Canadá, fueron precisamente vikingos. Por eso esa serie tan importante. A mí me gusta ver series históricas y en este caso Vikingos está basada en hechos históricos. Uno de los hijos de Ragnar Lothbrok, así se pronuncia, Nancy. Ragnar Lothbrok. A ver otra vez. Ragnar Lothbrok. Lothbrok, uno de sus hijos, busca llegar a ese territorio que luego conoceremos como el continente americano. Entonces, toda esta historia para decir que los europeos, principalmente los españoles, a los habitantes de América, cuando ellos llegan, les dicen indios, porque ellos creen que están llegando a la India, y no es cierto, no están llegando a la India, están llegando a un nuevo continente. En estas condiciones, entonces, tendremos relaciones desde el punto de vista religioso y para finalizar las relaciones, también tendríamos relaciones desde el punto de vista laboral. En un aspecto social, los trabajadores también pueden buscar diferentes alternativas laborales en algún otro país y en estas condiciones, ese trabajador puede tener la posibilidad de tener un trabajo en otro país. Por ejemplo, vamos a suponer que Nancy termina su carrera de negocios internacionales, se pone a trabajar en una empresa internacional, vamos a suponer estas empresas que están llegando mucho a México por el tema petrolero, British Petroleum. Nancy se pone a trabajar en British Petroleum y le dicen, hay una oferta para que te vayas a trabajar a Italia. ¿Tú aceptarías, Nancy? sí. Sí, sería una forma entonces donde hay una relación de tipo laboral, donde tú llegarás a Italia, a British Petroleum Italia, y ahí estarías trabajando. Tú eres mexicana, pero estás contratada por la empresa y estarías trabajando en ese otro país. Las relaciones de tipo social también tienen una expresión en el ámbito laboral. Vamos a dejar la explicación hasta estos tipos de relaciones. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Haríamos el apartado de la clase del día de hoy, la actividad número 2. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, yo ya no entendí laboral. Las cuestiones laborales es cuando los trabajadores pueden ir a trabajar a otro país y allá desarrollar su vida profesional. En el caso mexicano, por ejemplo, tenemos a muchos mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos. En el caso europeo también es muy común que lleguen trabajadores de otros países a hacer esas funciones del aspecto laboral. Tú consigues un trabajo para irte a otro país y estarías haciendo este tipo de relaciones desde el punto de vista social y en específico laboral. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? No, profe, todo bien. Mañana nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. La actividad 2 quedaría entonces en el tema político, el económico y el social. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Profe, ¿sí tenemos que subir el apunte de hoy igual? Sí, le voy a poner actividad 2 y la fecha de entrega sería el próximo lunes también para regularizar las actividades en el académico. ¿Sí? Vale, vale. Gracias. Hasta Igual mañana, se lo podemos cuídense mandar mucho. por correo, ¿verdad, Pro? Sí,
aunque hagan el intento de entrar al Academic, si alguien tiene problemas para entrar al Academic, me avisa para regularizar esa situación con el área de sistemas, por favor. ¿Sí? De acuerdo, profe. Ok. Nos Hasta vemos. Hasta luego, se cuidan. Bye, profe. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bye. Se cuidan.